Hoy en Aikuá, la profesora Teresa Cutier de Ruiz de Pisa Pisuela Manualidades nos enseña a elaborar un organizador de artículos para el aseo personal. Sus virtudes como emprendedora son la constancia, confianza y resistencia. Para ella las dificultades que se presentan en la vida no son problemas, sino nuevas oportunidades para descubrir nuevos caminos. Hola, estamos en Aikuá y en el día de hoy, con mucho gusto, vamos a preparar un organizador de aseo personal. Entonces, para eso vamos a necesitar en el día de hoy un molde hecho en una cartulina. De ese molde vamos a sacar después los siguientes materiales. Necesitamos 2 pedazos de tela de 23 por 35 centímetros. Podemos usar, los dos son telas de algodón. Necesitamos un relleno, que en este caso vamos a usar una espuma de 3 milímetros de grosor. Vamos a necesitar también 2 trozos de plástico, pueden usar del grosor que ustedes deseen, de 12 centímetros por 23 centímetros. Para eso vamos a usar también un trozo de una medida de cierre de 26 centímetros. En este caso vamos a usar unos cierres por metro. Podemos usar también el cierre ya definido de 30 centímetros. Vamos a usar goma de este grosor, que también está a elección. Pueden usar uno más grueso también. Vamos a necesitar alfileres. Vamos a usar también en este caso bies de 4 centímetros. Ahora vamos a ir a la máquina. Lo primero que vamos a hacer es sujetar nuestro relleno con la tela exterior. Entonces ahora vamos a la máquina, le damos una costura. Podemos, en este caso voy a usar mi máquina, le pongo entonces en el 4, vamos a hacer un zigzag y ahí vamos a darle costura y asegurar nuestro forro. En este caso yo estoy estirando porque le tenemos que dar una ayudita, porque la espuma se queda un poquito con este prensatela de metal, le cuesta un poquito correr. Ya está asegurada ahora nuestro relleno con el forro exterior. Ahora dejamos esto por un lado y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora el pegado del cierre y el bies. Dice acá 23 centímetros, pero nosotros tenemos que cortar 26 centímetros por cualquier cosa, de repente no hacer tan justo porque eso se puede perder. Entonces lo primero que hacemos, abrimos el bies y ahí el bies van a ver ustedes que tiene una costurita. Entonces de ahí ahí podemos usar nuestro pinchecito acá, si por ahí no somos todavía muy ávidos en usar eso. Entonces le colocamos el plástico y el bies encima. Entonces primero aseguramos nuestro bies y nos vamos por la costura principal, por la línea ya marcada, del plástico. Vamos acá, ahora sí ya vamos a colocar el cierre. El cierre, siempre recuerden que la parte gruesa de arriba, esta tiene la parte gruesa donde va a correr donde va a ir la corredera del cursor del cierre, tiene que quedar arriba. Entonces este es nuestro cursor. Usamos el cursor porque es un cierre que se compra por metro. Es muy importante que usemos. Bueno, entonces ahora sí le ponemos en el lugar, hacemos el dobladillo del bies y luego, si en este caso ustedes tienen su máquina doméstica y tienen un prensatela que es exclusivamente para pegar cierre, pueden usar, que es mucho más fácil.
Vamos ahora al segundo bies, al pegado del segundo bies. En este caso no vamos a abrir, vamos a hacer directamente con el extremo cerrado. Lo ideal es que le hagamos el terminado del bies, le hagamos ya directamente al segundo plástico. Y esta sí vamos a volver a abrir, el bies. Entonces volvemos a dar la costura por la línea que se forma durante el dobladillo. Entonces le aseguro. Sobre nuestra tela interior colocamos este plástico acá. Vamos a colocar en este caso y ahí sí podemos usar el alfiler. ¿El alfiler para qué? Para asegurar un poquito nuestra base de plástico. Acá marcamos, delimitamos bien porque ahí ya hemos pegado todo lo demás. Podemos usar esto o si no, usamos directamente la tiza porque eso no mancha la tela. Entonces, ahí, ese es para dar nuestra costura. Pero antes tenemos que poner el cursor. Y el cursor se corta un chiqui acá, el cierre y luego en la segunda parte se corta en forma inclinada y allí vamos a pegar, a colocar nuestro cursor. Acá le aseguramos ya pegamos una parte del bolsillo y ahora hacemos esto. Le pegamos sobre la tela, se recuerdan que acá ya nosotros marcamos. Entonces colocamos esto sobre la tela que tenemos abajo, que es donde está la espuma, y ahí sí usamos nuestros brochecitos. Ahora sí voy a hacer mi costura, el asegurado del plástico con el otro. Yo mojo un chiquitito el aceite con una telita y le paso para que pueda circular con mayor facilidad. Yo uso la mayoría de las veces la máquina industrial. En la industrial sí cambiamos rápido y la velocidad es otra. Cada vez que llegamos al bolsillo tenemos que hacer un retroceso. Los retrocesos se hacen para asegurar. Ahora lo que hacemos es cortar todos los excesos. Se corta todos los excesos. Todo lo que te sobra hay que cortar. Ahora tengo que marcar aquí. Marco y le doy un piquecito acá para poner en ese espacio mi goma. La goma tengo que cortar 30 centímetros, ponemos uno encima de otro y en donde yo le di el piquecito, en este caso los dientecitos van a quedar hacia afuera. Entonces ahí le doy con este y le aseguro con mi alfiler. Ahora sí, el pegado del bies. Voy a dar la vuelta, este lado dejo para arriba. Entonces aquí le doy un pequeño corte de unos 5 centímetros y coloco en el medio de mi trabajo. ¿Para qué? Eso es un secretito que había aprendido la vez pasada de cómo pegar un bies y cómo hacerle una buena terminación. Levanto otra vez entonces mi prensatela y acá directamente, para no hacer los cortes, yo abro mi bies y le coloco en el medio del bies que había pegado anteriormente. Entonces ahora empiezo la costura. Voy dándole por la línea que ya había marcado. Cuando llego al extremo tengo que
Para hacer el buen pegado le hago un triangulito, vuelvo a doblar y se forma como una diagonal ahí. Y allí pongo otra vez mi prensa tela, bajo y le doy la costura siguiente. Ahora voy a sacar mi pinza. ¿Por qué? Porque estoy por alcanzar la goma, el lugar donde está la goma. Cuando está el lugar de la goma le doy un retroceso para que porque esa es una goma que va a crear una resistencia después al cerrar. Entonces que no sea que en el primer uso mi goma ya desaparezca. Ahora entonces doy la vuelta a mi bies. Este ya no voy a usar, le saco, trato de hacer toda la vuelta. Toda la vuelta. Si quiero acá puedo hacer un asegurado con mis pincitas. Ahora continuamos para terminar el pegado del bies. Recuerden que tenemos que atender que el bies esté terminado. Acá el triangulito se forma solito en el extremo. Entonces ahora le damos un retroceso y luego ya continuamos. Mi emprendimiento se llama Pisa Pisuela Manualidades y este emprendimiento surge como una posibilidad primero, como una posibilidad de ocupación para cuando yo me jubilara. Entonces, más o menos viene desde 2011, pero 2015 por ahí fue ya más formalmente. Pisa Pisuela Manualidades porque es un poco remontarme a antes, cuando al lado de la máquina de mi mamá buscaba los retazos para tratar de hacer algo. Entonces, es un poquito recordar y en homenaje a ella, tratar de hacer aquello que a ella también tanto le gustaba. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Y siempre dije que sí se podía. Ahora me dedico ya a hacer, por ejemplo, a jugar de bebé. Hago todo sobre el pedido que el cliente necesita. Actualmente sigo trabajando como docente y como me faltan pocos años para jubilarme, entonces ahí me voy a dedicar plenamente a eso. Acá tenemos terminado nuestro organizador. Es para poner pasta dental, los cepillos y en este caso vamos a usar para eso. La toallita también ponemos en el bolsillo, en el primer bolsillo sin cierre. Entonces acá le damos, aseguramos aquí y luego tenemos de esta forma. Y ahí está listo nuestro organizador. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.